Recordarán ustedes el caso de los costureros que habían sido sometidos a la justicia en un par de ocasiones por un delito que no cometieron. Una tremenda injusticia que se había dado con ellos, y hoy hay que hablar de otro caso que tiene todos los elementos para hablar de una situación similar. Episodio que se había dado en Carapeguá. Nos contó el compañero Reinaldo Galloso y nos llamó la atención. El robo de una tarjeta de débito, posteriormente un vaciamiento de esa cuenta por unos 25 millones de guaraníes aproximadamente, compras compulsivas que se dieron de carne, muchos kilos de carne, un par de extracciones de 1.500.000 guaraníes, y finalmente este episodio termina en la detención de un hombre que aparentemente nada tendría que ver con el caso. Utilizaron su cédula, una cédula que había sido robada hace algunos años, que se extravió hace algunos años, digo, y que ya la había metido en problemas en una ocasión anterior, donde le atribuían supuestamente una estafa en una transacción por un automóvil. En esta ocasión, las mismas personas que utilizaron aquella cédula para aquella estafa con el vehículo son las que utilizaron ahora ese documento de identidad para realizar este segundo caso que lo involucra y que derivó en la detención de Antonio, así se llama él, Antonio Fariña, pero no solo la detención, estuvo a minutos de ir a la cárcel, Reinaldo. Así es, Santiago. Antonio Fariña, no hay que olvidar que el día viernes recibió la orden de prisión de parte del juzgado penal de garantías a cargo del doctor Guillermo Ortega. Él tuvo 2 episodios con su cédula de identidad que según él había perdido en el año 2017. Esta cédula de identidad fue utilizada para la compra de un vehículo en la zona de Carapeguá, y posteriormente su cédula de identidad también fue utilizada luego de la sustracción de la cartuchera de la señora Mabel Olmedo, quien perdió su cédula de identidad, al igual que su tarjeta de débito, que posteriormente fuera vaciada. Fariña pidió una acción ante el juzgado penal de garantía y la fiscalía, acción de revisión en su causa, y precisamente pidió su libertad. El juez Hilario Bustos le concedió la libertad condicional el día de hoy. Él ya está en su casa y decía, es una injusticia lo que está cometiendo conmigo. Hasta ahora nadie supo explicar quiénes fueron las personas que ingresaron en el negocio y en los bancos para poder sustraer tanto la cartuchera y como así también con la tarjeta de débito la plata. Pero escuchemos al juez y también a Antonio, de qué manera no explicaba su alegría por recuperar su libertad. No teniendo prueba la fiscalía, solo la única supuesta prueba que tiene es que una factura salió a mi nombre, y una factura se hace en cualquier punto. Puedo solicitar una factura en nombre de cualquiera. Yo no entiendo por qué la fiscalía me imputa no teniendo pruebas de que yo, y encima yo teniendo las pruebas de que soy inocente otra vez. Además, no es lo que ellos no tienen pruebas, sino que yo también tengo pruebas de que soy inocente. ¿Y qué daño ya te hizo? ¿Qué daño ya te hizo esto en su momento, Antonio, y te vuelve a hacer ahora, haciéndote pasar exactamente por la misma pesadilla que ya pasaste? Y los daños son incalculables, Sandy. No solo daño económico, porque acá hay mucho daño económico, tanto mía, de mi familia, porque tienen que venir acá. Hace una semana ya que estoy acá en la ciudad de Carapeguá. Y el trasladarse acá, lo emocional, mi hija que está llorando, que quiere ver a su papá. Ella duerme conmigo y yo no sé cómo decirle que ella no puede quedarse a dormir conmigo acá. Esto es un daño tremendo, no solo económico, como te dije, sino más psicológico. Claro. Y un daño muy grande a mí, hacia mi familia, hacia mi nombre, el apellido de mis padres. Y yo sé que yo soy una persona inocente y yo tengo como demostrarles, y ellos me siguen haciendo no sé qué jugada, acá me quieren llevar a la penitenciaría de Misiones. Yo siendo inocente. La vieja historia que utilizan fiscales ineptos que dicen que la imputación no causa agravio. Entonces se pasan por la vida imputando a la gente y creyendo que es uno el que debe demostrar su inocencia.
Porque la fiscal de esta causa le dijo a Antonio que traiga las pruebas que demuestran que él no tenía nada que ver con esto. Cuando en realidad la justicia es la que debe demostrar, la fiscalía a través de una investigación, que él tuvo alguna relación con el hecho y que esa consistencia documental es suficiente como para pedir la privación de su libertad. Incluso hay antecedentes que demuestran que él ya había pasado por una situación de este tipo y él andaba con la carpeta, incluso generando videos de cámaras de seguridad que mostraban que él estaba en otro lugar en el momento en el que se dio este episodio por el cual lo estaban deteniendo. ¿Cómo le explico a mi hija de 1 año que yo no voy a poder dormir con él?, decía Antonio. Y esas no son razones que aparentemente importan a fiscales, repito, ineptos, que terminan imputando creyendo que no se genera ningún tipo de daño hasta que alguna acusación llegue y que se eleve eventualmente esa causa a un juicio. Y pagar un abogado y el tiempo perdido y lo que él tuvo que dejar de lado siendo un trabajador independiente para poder demostrarle al Ministerio Público que era inocente, invirtiendo el principio de presunción de inocencia que reza la Constitución Nacional, son cosas que siguen pasando en este país. El jurado de enjuiciamiento de magistrados probablemente sea el órgano que tiene que resolver este tipo de cuestiones. Un jurado de enjuiciamiento de magistrados que no solamente tiene estas causas de las que estábamos hablando, como el caso de los costureros, como el caso de Antonio, que tiene todos los elementos que hacen suponer que estamos hablando del mismo modus operandi del Ministerio Público, fiscales y jueces que con la ley del menor esfuerzo, solamente con algunos pequeños elementos y sin tener historias muy cerradas, terminan imputando, Ricardo. Asimismo, Santiago, fácilmente podemos llamar a estos dos episodios como la justicia del revés, porque en realidad se le impone la carga de la prueba o para demostrar su inocencia a aquellas personas que están siendo supuestamente investigadas por los fiscales. Hablamos primeramente del caso de los hermanos costureros que fueron sometidos a un largo proceso de 5 años, fueron a la cárcel en emboscada por más de 6 meses. Ahora este nuevo caso insólito donde una persona estuvo a punto de ir a la cárcel sin mayores pruebas que el testimonio de 2 personas que ya estaban siendo investigadas anteriormente por la justicia por estafa. Consultamos nosotros al jurado de enjuiciamiento de magistrados sobre cómo se actúa en estos casos para justamente tratar de investigar a aquellos fiscales y jueces que cometen procedimientos irregulares, que actúan de manera negligente, inepta y someten a personas a un procedimiento donde muchas veces su vida se ve totalmente complicada, su vida social, como decíamos, económica también, porque tienen que contratar abogados para defenderse de algo que está totalmente irregular. Lo que decía Jorge Bogarín, presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, es que generalmente se inician procedimientos de investigación o enjuiciamiento cuando son relevantes para la sociedad. Es decir, aquellos casos que toman estado público, que se vuelven mediáticos. Sin embargo, estos casos, decía él, y lo digo entre comillas, particulares, si bien en realidad estamos hablando acá de cómo actúa o cómo opera la justicia, él decía que lo tienen que hacer de forma particular, que hay una oficina de atención ciudadana en el jurado para que las personas puedan acercarse, ya sea de forma particular con Ricardo, un abogado, o en el caso de que desee ser representado por un abogado, puede recurrir Ricardo, a la Defensoría del Pueblo para poder iniciar una investigación a estos fiscales y jueces, Santiago. Ricardo, perdón, por lo que estás diciendo, a ver si es que entendimos mal aquí, porque nos miramos cuando lo dijiste. Lo que dice el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados es que estos son casos aislados y particulares y que tendrán que resolver por su cuenta el problema. Básicamente es así, Santiago, porque lo que decía él, que el jurado de enjuiciamiento de magistrados inicia de oficio cuando los temas son relevantes para la sociedad
y catalogó estos dos casos que nosotros le presentamos, tanto de los hermanos costureros como así también de esta persona de Antonio, de casos particulares, y que todo el procedimiento de la presentación de un escrito de denuncia en contra de estos fiscales y jueces que actuaron de manera irregular lo debe hacer de manera particular, contratando un abogado o recurriendo a la Defensoría del Pueblo para poder iniciar una investigación. Ahora, dejó también una posibilidad de que sea un miembro del jurado que presente estos casos ante el Pleno para que ellos puedan decidir con el voto de 6 de sus miembros iniciar una investigación o un enjuiciamiento a estos agentes de la justicia. Ojalá si estos casos terminaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios responsables o aquellos que creen que son casos particulares y aislados, que no importan a la sociedad y que solamente importan a la prensa, terminen pagando de su bolsillo. Si no, terminamos pagando todos los paraguayos este tipo de cosas que suceden cuando la Corte nos dice que estamos enjuiciando o sometiendo ante la justicia a gente que no debe ser sometida y que es inocente, y que se le está dejando libre a la gente que debe ser enjuiciada. Escuchemos lo que decía Jorge Bogarín entonces, Ricardo. Si es un hecho notorio y que para uno de los miembros del jurado de enjuiciamiento puede de igual manera presentar el caso ante la sesión del jurado de enjuiciamiento, y ahí sí necesitamos 6 votos, que dice la ley, para iniciar de oficio o una investigación o directamente el enjuiciamiento a un fiscal, a un juez. Tiene que ser cuestiones muy relevantes para la sociedad, para que el jurado de enjuiciamiento tome los casos. O sea, en estos casos estamos hablando de cuestiones muy particulares. Yo les invitaría a estas personas a que se acerquen al jurado de enjuiciamiento, a la oficina de atención a la ciudadanía, para poder ser asesorados y ver si realmente qué pasó en sus respectivas causas, de tal manera si existen méritos o si hay méritos suficientes, que ellos presenten una acusación particular.